Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso de las noticias contándoles que el accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, está revelando graves fallos en la gestión de la emergencia. Según el relato del guardia civil Arturo Carmona, publicado por El Mundo, Adif tardó cerca de una hora en saber que había un segundo tren siniestrado, el Albia, tras el choque con el Lirio. Carmona descubrió el tren mientras auxiliaba a las víctimas del Lirio y comunicó la situación a la central de Atocha utilizando el teléfono móvil del maquinista de un tercer tren que fue enviado a pie con una linterna para comprobar el alcance del siniestro. El caos inicial dejó al Albia, el tren más afectado, sin asistencia durante casi una hora, con pasajeros heridos y fallecidos sin ayuda alguna. El choque ocurrió a las 19:44. La primera patrulla llegó sobre las 8:15, pero la magnitud del desastre no se notificó, como les contamos, hasta que este guardia civil dio parte. El lugar, que estaba aislado y oscuro, complicó la respuesta. Los dos trenes estaban separados por 800 metros. Habría una falta total de geolocalización en Adif y una gran confusión en las primeras llamadas que ahora estamos conociendo. Bueno, pues cada vez que conocemos más datos, esto se vuelve más dantesco. Ha fallado todo en lo relativo al accidente. Vías mal mantenidas, se produce un accidente y Adif no sabía durante una hora, o si lo sabía, no lo comunicó a nadie, que había un segundo tren accidentado. Adif no sabía dónde estaba el Albia. ¿Cómo demonios es posible? ¿Cómo es posible que se pierda un tren que acaba de accidentarse y nadie sepa nada? ¿Cómo es posible que los servicios de emergencias llegaran al primero de los trenes, al Lirio, y tardaran más de una hora en llegar al segundo porque no sabían que había un segundo tren que se había accidentado? Nos está diciendo el gobierno que un tren se accidenta y ni se enteran. Que el Lirio se había accidentado lo sabían. ¿Pero por qué lo sabían? Porque resulta que el maquinista llama. Con la llamada del maquinista, lo dije en las redes, me parecía enormemente cutre lo que estaba sucediendo. O sea, que el maquinista dice, descarrilado, no sé qué, me bajo de la cabina para ver qué ha pasado, mi número de móvil es... Y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto parece Burundi. ¿Cómo que mi número de móvil? O sea, tiene que dar su número de móvil, ni siquiera lo tienen de antemano en el centro de control. ¿Y qué pasa si no tiene batería el móvil? ¿Qué pasa si no tiene cobertura? Y a medida que vamos conociendo más datos, más tercermundista parece todo. Claro, el segundo maquinista no avisó de que también había descarrilado, porque estaba muerto. ¿Cómo va a llamar con el móvil? ¿Pero cómo es posible? O sea, nos está el gobierno persiguiendo para imponernos unas balizas que son un peligro público, para imponernos un gasto absolutamente inútil, porque son mucho peores que los triángulos de señalización de un accidente de coche, pero nos pone unas balizas para que sepa todo el mundo dónde estamos cuando hemos tenido un accidente o se nos ha quedado parado el coche, pero tiene un accidente un tren y no saben ni dónde está. Desaparece un tren porque deja de circular al tener el accidente y no saben que ha desaparecido, no saben que el tren ese ya no está, no tiene ningún sistema de localización. Podrían poner una baliza de las chinas, del Pere Navarro, ¿no?, en los trenes, para saber dónde están. Bueno, esto es completamente demencial todo. ¿Qué pasó el día...? Bueno, ya sabemos que hay 45 muertos en total. No es que hubiera anteayer 40 muertos más 33 desaparecidos, no. Lo que había era 33 denuncias de desaparición, que al final eran 45. Bueno, al final cuadran todos los números, las denuncias de desaparición con los cadáveres encontrados, 45 muertos. 45 muertos nos ha costado la broma. Y al final, pues vamos sabiendo más o menos lo que pasó. Y desde luego no tiene nada que ver con lo que nos dijeron. Anteayer, Es Diario publicaba una hipótesis que la vi de entrada y me pareció, no sé, no teníamos datos para confirmarla, pero a medida que vamos conociendo datos,
Pues todo va cuadrando. No hubo ningún choque. No es que el Iryo descarrilara y entonces un Albia que venía en dirección contraria se lo tragara. No. Lo que pasó es que los dos trenes se cruzaron. El mal estado de las vías que provoca el traqueteo que todos los pasajeros han experimentado en distintos trenes en la red ferroviaria española últimamente. El traqueteo de las vías provocó el bamboleo de los trenes y entonces lo que pasó es que la parte final del Iryo se rozó con la parte delantera del Albia y como resultado ambos descarrilan a la vez. Al descarrilar el Albia por la parte delantera es posiblemente cuando muere el maquinista. En el Iryo, como descarrila empezando por la parte trasera, el maquinista no le pasa nada y puede avisar al centro de control que acabo de tener un problema. Pero lo alucinante es que tengan que avisar que ha habido un problema. Por eso, porque no hubo choque, sino roce entre los trenes y ambos descarrilan simultáneamente, es por lo que nadie oyó el choque. Lo extraño de la llamada del maquinista a Adif era que no informara de un choque. Vamos a ver, si resulta que el Iryo hubiera descarrilado y viene el otro tren de frente y se lo tragan, hombre, un choque a 250 kilómetros por hora de la mole que es un Albia, eso vamos, no, lo habrían oído todos, incluido el maquinista. Oiga, que primero he descarrilado, anda, y al cabo de X segundos, pues ha habido un choque monstruoso y habrían quedado restos de los trenes entre el punto del impacto y los lugares donde terminaron detenidos, pero no están sembrados de restos esas zonas. Lo que pasó fue que se rozaron y los dos descarrilaron simultáneamente y con la inercia terminaron separados 1 kilómetro. Y en Adif sabían que uno había descarrilado porque llama el maquinista y el otro ni sabían dónde estaba. Es alucinante y tardaron media hora en cortar la circulación después de la comunicación del maquinista del Iryo. Y resulta que los servicios de emergencia, la Guardia Civil incluida, llegan allí al Iryo y no tenían ni idea, porque nadie les había informado. No sé si es que no lo sabía Adif o si lo sabía no informa a nadie. El caso es que llegan allí y durante 1 hora no ayudaron al segundo tren. Y tenemos testimonios hoy estremecedores de gente en la prensa, de los del Albia, diciendo, estábamos allí, no venía nadie y veíamos a lo lejos luces y decíamos, ¿por qué no vienen? Pues no vienen porque nadie había informado de que había un segundo tren. ¿Cómo es eso posible? Este gobierno se tiene que ir todo a la calle. Incompetentes. Ladrones. Han puesto a inútiles que son del partido, o amigos del partido, o amantes del partido, o follamigos del partido, en todos los puestos públicos, que no tienen ni puñetera idea de nada de lo que hacen. Y el mantenimiento se lo gastan en cualquier cosa menos en mantener las vías. Y resulta que ponen a gestionar a perfectos indocumentados, en vez de ingenieros, o en vez de alguien que por lo menos sepa de ferrocarriles. Y al final, traqueteos en los trenes que al final hacen que 2 trenes se rocen y descarrilen. Gente que coge y presenta ofertas con materiales de segunda mano, porque se lo exigen así, luego lo veremos. Gente que va en un tren, descarrila y durante 1 hora el gobierno de España no sabe que han descarrilado. Tócate las narices. En el siglo XXI, cuando estamos todos localizados con el puñetero GPS y nadie sabía dónde estaba el tren. Vaya por Dios, no tenía la baliza china que nos quiere meter Pere Navarro a todos. Hay que fastidiarse. Y ayer otros 2 accidentes. Escuchen. 2 nuevos accidentes ferroviarios se registraron ayer, ambos sin víctimas mortales. El primero ocurrió en Cartagena, en Murcia, sobre las 12 de la mañana, cuando un tren de FEVE chocó contra el brazo de una grúa que había invadido la vía. El impacto dejó 6 heridos leves y movilizó a bomberos y a sanitarios. Varios vecinos habían denunciado hace tiempo que el tramo era peligroso y que además carecía de señalización. El segundo incidente fue en Asturias a las 4:35, cuando un cercanías colisionó con un desprendimiento en el túnel de Padrún, cerca de Olloniego.
El tren con decenas de pasajeros sufrió daños en la carrocería, pero todos resultaron ilesos. Adif cortó el tráfico entre Ablaña y Olloniego y trabaja para reabrir hoy la línea. Los maquinistas critican que también llevaban meses alertando del mal estado del túnel sin respuesta alguna por parte de Adif y reclaman más seguridad y mejor iluminación en los trenes. Por cierto, que hoy Rodalies, las cercanías catalanas, reanudan ya la circulación tras 2 días parados. O sea, que en un túnel se cae un muro sobre un tren. Vamos a ver, yo les invito a ustedes a hacer un ejercicio mental. Imaginen que lo del Iryo y el Albia, es decir, la tragedia de Adamuz, se hubiera producido en uno de los túneles del AVE. No estaríamos hablando de 45 muertos, estaríamos hablando de 300. Y estaríamos hablando de la práctica imposibilidad de poder ir a rescatar a nadie durante días. Estamos hablando de un gobierno que fue capaz de encargar trenes que no cabían por los túneles o de hacer un túnel por el que no cabían los trenes que había comprado. Estamos hablando de un gobierno de inútiles incompetentes. Y la inutilidad, la incompetencia y la corrupción matan. Y lo estamos viendo. Y los delirios ideológicos también. Lo hemos visto en la Dana, lo hemos visto en el apagón. Y estamos viendo ahora cómo este gobierno, que es la suma de todos los defectos, nos acaba de matar a 45 personas. ¿Cuál es la solución ahora? Porque son muchos años de Pedro Sánchez en el poder. Son muchos años en los que se ha ido degradando la red ferroviaria. ¿Y ahora cómo demonio hacemos? Pues lo decía un ingeniero de caminos ayer en no sé qué programa. Que no, va a haber más remedio que bajar la velocidad en todos los tramos donde se experimente el más mínimo traqueteo. Porque si no, lo normal, hombre, es que por un pequeño traqueteo no pase nada. Pero puede pasar. Si las vías están hechas un asco, puede haber más muertos. Bueno, Adif baja la velocidad en otra línea férrea de alta velocidad. Les contamos ahora que por parte de Adif siguen reduciendo la velocidad de los trenes en vistas a este repunte de accidentes ferroviarios sin precedentes. Concretamente, Adif ha reducido la velocidad máxima de 300 a 220 km por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea entre Orense y Santiago, tras haber recibido varios avisos de maquinistas por las vibraciones que se están sufriendo en la vía, según publica El Confidencial. La medida es temporal y responde al protocolo de seguridad de Adif, que se aplica automáticamente cuando hay alertas, supuestamente para tener tiempo y revisar así el estado de la infraestructura en horario nocturno. Curiosamente, este tramo incluye la zona donde hace 13 años ocurrió el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridas. El siniestro se produjo en una curva donde el tren debía pasar de 200 a 80 km por hora sin un sistema específico que habría frenado el convoy en caso de error humano. Por aquel suceso fueron condenados el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif. Bueno, pues tercera línea... No, bueno, 4 líneas ya. Madrid-Andalucía, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Madrid-Santiago. O Madrid-Coruña, no sé. El caso, que Adif ya ha bajado la velocidad en 4 de las líneas de AVE. Hasta ahora, pues no pasaba nada, y de hecho, ese incompetente faltón que se llama Óscar Puente, ese ministro que se dedica a tuitear en lugar de a gestionar y a encargar auditorías sobre la etapa de Ábalos que concluyen que no hubo ninguna ilegalidad, tócate las narices. Ese ministro estaba hace nada diciendo que el tren, el mejor momento de nuestra historia, y que estaba pensando en subir la velocidad a 350 km por hora y que además fuéramos de pie para ir bien hacinados. Pues imagínense el accidente de Adamuz con 2 trenes rozándose a 350 km por hora y con los vagones atestados de gente de pie. O sea, ¿de cuántos cientos de muertos estaríamos hablando? Bueno, ¿por qué
los trenes terminaron rozándose al cruzar? Pues por los bamboleos, por los traqueteos. ¿Y por qué se producen los traqueteos? Pues porque las vías están hechas una basura. ¿Y por qué las vías están hechas una basura? Pues porque alguien no está haciendo el mantenimiento adecuado. No está gastando en mantener las vías en condiciones para que, como recordaba doña Carmen Álvarez Vela antes de ayer, pues todos pudiéramos seguir experimentando lo que se experimentaba en los AVEs hace no tanto, hasta que ha llegado Pedro Sánchez y Ábalos y Óscar Puente y lo han echado todo a perder. Que tú podías ir en el AVE desde tu asiento a la cafetería y vuelta con un café en la mano y no se te derramaba una gota, porque el tren no se bamboleaba. Si un tren se bambolea a 250 kilómetros por hora, pues normal que mucha gente termine bajándose del tren acongojada. No es normal. Eso indica que no está la vía en condiciones. Con lo cual, pues, ¿cómo puedes hacer para hacer el mantenimiento bien? Pues, por ejemplo, teniendo maquinaria que detecte dónde hay problemas. Y resulta que Adif tiene esa maquinaria. Tiene 7 trenes que buscan microroturas. Y hoy El Español trae una noticia exclusiva. Desde hace 2 años, 4 de esos 7 trenes están abandonados en un hangar sin que los utilicen para buscar las microroturas. Tócate las narices, escuchen. Muchos se preguntarán ahora cómo se están llevando a cabo las revisiones de las líneas de tren en España para saber si podemos estar seguros, y lo cierto es que El Español publica una información que es bastante inquietante. Adif mantiene inactivos desde el año 2024 4 de los 7 trenes auscultadores, que son los que inspeccionan las vías de alta velocidad para detectar microroturas, según ha publicado este diario. Estos convoyes, que están valorados en 113 millones de euros, son esenciales para la seguridad, pero 4 de ellos siguen sin operar por falta de homologación. Algunos incluso están vandalizados en cocheras de Madrid, de Guadalajara y de Burgos. Actualmente solo 2 unidades funcionales revisan los más de 4.000 kilómetros de redes, porque el Seneca, el tren más veterano, arrastra averías desde hace meses. Esta falta de control coincide con el accidente de Adamuz, donde, como saben, los investigadores apuntan a un fallo en la vía como causa probable de esta tragedia. Mientras tanto, Adif ha reconocido que actualmente tiene más de 20 alertas activas por roturas o defectos, muchas de ellas en Andalucía. Por su parte, el ministro Óscar Puente descarta una auditoría de seguridad pese a toda la presión sindical y la huelga que ya está convocada para febrero. Bueno, pues tenemos huelga convocada del 9 al 11 de febrero por parte de los maquinistas. Luego hablaremos un poquito más de ella, pero esta noticia debería llevar a explicaciones inmediatas por parte del ministerio. Es verdad, como titula El Español, que 4 de los 7 trenes que buscan microroturas están abandonados desde hace 2 años. Si se fijan ustedes, si recuerdan las cosas que hemos ido conociendo en la actualidad con estos ladrones que nos gobiernan, pasa igual en todos sitios donde ha entrado esta gente. ¿Recuerdan lo que pasó en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Que algunos de los microscopios de última generación que se usan para la investigación contra el cáncer estaban rotos y ni los arreglaban, mientras se gastaban el dinero en patrocinios de arte, conferencias sobre cambio climático, todo ello muy relacionado con el cáncer, como ven ustedes. Aquí resulta que tenemos trenes para buscar microroturas y 4 de los 7 no se usan desde hace 2 años. Están muy ocupados robando y viendo a ver a quién se tiran al día siguiente, ¿no? No tienen tiempo entre mangar y ñaca ñaca, no les queda tiempo para preocuparse de no matar españoles con su gestión incompetente. De verdad, es repugnante todo. Bueno, en Estados Unidos, pues fíjense, tienen un gobierno
donde en vez de estar cada vez más en peligro los ciudadanos, cada vez lo están en menos. Estados Unidos, gracias a la política de deportaciones de delincuentes de Donald Trump, ha registrado su tasa de asesinatos más baja desde 1900. Es decir, desde hace 125 años no había una tasa de asesinatos menor. Escuchen. Abrimos la página de información internacional para contarles que Estados Unidos registra su tasa de asesinatos más baja desde 1900. La violencia homicida en las grandes ciudades de Estados Unidos ha caído de forma notable en este año 2025, según el Council on Criminal Justice. El informe, basado en datos de 40 ciudades, indica que los homicidios bajaron un 21% respecto al año 2024 y un 44% frente al pico del año 2021, situando este año como uno de los más seguros en las últimas décadas. Esta entidad prevé que la tasa nacional esté rondando los 4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que sería la tasa más baja desde el año 1900. Los descensos más destacados se han registrado en Denver, Washington y Omaha, donde han caído cerca del 40%. Solo 3 ciudades registraron aumentos, que fueron Little Rock, Fort Worth y Milwaukee. Yo pensaba que el progreso consistía en que las personas sean cada vez más libres, que vivan cada vez más seguras y felices, que cada día pues tengan más dinero para poder dedicarse a sus ocios o trabajar menos si quieren. Pero resulta que no, resulta que en las últimas décadas el progresismo ha llegado a ser sinónimo de que para ser progre pues tienes que aceptar que crezca hasta el infinito la probabilidad de que alguien te viole, te atraque, te asesine, te apalice por la calle, con una avalancha de importación de delincuentes extranjeros. Tienes que aceptar que los servicios públicos sean cada vez una patata mayor, con lo cual te tomas un tren y no sabes si vas a poder bajar de él. Tienes que aceptar que la calidad de los servicios sanitarios se vaya al cuerno, que la educación sea cada vez peor y que encima tu sueldo cada vez te dé para comprar menos en el supermercado. Oiga, ¿de verdad nadie ve que hay algo que no funciona? ¿Nadie ve que en el siglo XXI, con el avance de la tecnología, deberíamos ser más prósperos todos? Pues no, nos están empobreciendo conscientemente. Quieren unas ciudadanías sin clase media, formadas por gente que dependa de las autoridades estatales. ¿Para qué? Para poder continuar con el disfrute del poder. Estamos gobernados por gente que trabaja conscientemente para hacernos menos libres, menos seguros y menos ricos. ¿Por qué? Pues porque los ricos son ellos. Ellos son los que quieren poder seguir usando sus aviones privados y sus limusinas oficiales, mientras los demás vamos en bicicleta o andando al trabajo que está a 30 kilómetros para cobrar un sueldo que es el mismo que hace 20 años y entonces no nos da para comprar ni la mitad de lo que comprábamos hace 20 años. Están en eso. Salvo en Estados Unidos y en algún otro país, tipo Argentina, donde han elegido a gente que ha dicho se acabó. Yo quiero a alguien que llegue aquí a España y que me consiga unas tasas de delincuencia menores que las de hace 125 años. Oiga, que se puede. Lo acaba de demostrar Donald Trump. Así que, ¿qué tal si movemos todos el culito y a todos estos que nos están haciendo infelices los mandamos a la jubilación o a la cárcel? No tengo yo muchas esperanzas de que muchos que lo merecen acaben en la cárcel, pero vamos, por lo menos vamos a jubilarles, ¿no? En fin, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que, acompañado de mandatarios y cancilleres de 19 países, Donald Trump firmó en Davos la carta fundadora de la Junta de Paz. En un discurso previo en el que repasó la situación en Gaza, aseguró que el nuevo organismo internacional trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Entre los mandatarios presentes en el acto de firma se encontraban el presidente argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña.
Entre tanto, el presidente de Ucrania informó de que Emiratos Árabes Unidos planea acoger esta semana reuniones trilaterales de representantes ucranianos, estadounidenses y rusos sobre la guerra de casi 4 años entre Rusia y Ucrania. El mandatario no ofreció detalles sobre el formato de las reuniones, ni tampoco aclaró si ucranianos y rusos negociarán directamente. Y finalmente contarles que el puertorriqueño Carlos Beltrán, poderoso exbateador de los Mets y los Astros, fue elegido esta semana como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol, junto a Andrew Jones de Curazao. Con Beltrán ya son 20 los hispanos que forman parte del museo. Beltrán, de 48 años, recibe este reconocimiento en su 4º año de elegibilidad por una excelsa carrera de 2 décadas en las Grandes Ligas. De esta manera llegamos al final, pero usted manténgase informado a través de nuestra página web post.us y nuestras redes sociales de todo lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. Bueno, muchísimas gracias, don Williams. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez.